aquí. Bienvenidos a este programa Historia, Cultura e Identidad. Mi nombre es Andy Javier Correa, produce Aztlán Cultura y para conducir este programa, como ella costumbre, está conmigo Frida Urbina. Frida, ¿qué Hola tal? Andy, ¿cómo estás? Pues bien, ya listos para el día de hoy Para el día con de este hoy. super tema. ¿Sí? Me fascina el tema. Sí, de hecho hoy nos toca un tema pues muy interesante que ya teníamos tiempo como planeándolo que se diera, el boom de la literatura latinoamericana. Ujú. De hecho algo que tendría que recordar así de una manera muy especial, Ujú. que es prácticamente la época de mi juventud. Ok, Por lo tanto, pues me tocó vivirlo con mucha intensidad este boom. Y no solo a mi generación, sino las que venían arriba y las que estaban también abajo, ¿no? entonces nos vas a deleitar con algunas Mm, anécdotas claro, claro. y cositas así, Andy. Ujú. Perfecto. Bueno, Ajá. ¿por qué el boom de la literatura? ¿Dónde está el boom de la literatura latinoamericana? La verdad es que se le puso así porque es un fenómeno Ujú. literario, pero también editorial, que tuvo lugar precisamente en la década de los 60, los 70 y quizá una parte de los 80 en nuestra América, Ujú. en donde un conjunto de escritores jóvenes y algunos otros ya un poco más maduros tuvieron la oportunidad de que su obra fuera debidamente difundida y desarrollada, ¿no? Sí es un proceso de carácter editorial, ¿no? Ok. En que las editoriales voltean, ¿no? A ver qué es lo que estábamos haciendo y cómo lo lanzan. Ahora, hay algo que me parece muy importante, que era la primera vez que como continente, como gente de un mismo origen, tenía la vanguardia en algún espacio literario. Porque hasta desde la conquista Ujú. hasta este momento, siempre habíamos estado atrás. En teatro, en poesía, en novela y viendo todas las otras corrientes. No quiere decir que en los Ujú. países no tuviéramos grandes exponentes. Claro, la calidad estaba, pero los reflectores no. No Ajá, nos habían volteado a ver internacionalmente con el respeto que se ganó a partir del boom, ¿no? sí, exacto. Ok. Entonces, esto me parece que es muy importante. Y entonces se cambió la expectativa, ¿no? De lo que se esperaba de la literatura de nuestra región Ujú. y nos dio una nueva identidad latinoamericana, incluyendo pues su reflejo en otros procesos culturales, sociales e inclusive políticos, ¿no? Todo lo de nosotros era como una novedad, como si estuviéramos así como de moda. Y los escritores de esta época ya forman parte del acervo clásico, ¿no? De la literatura Internacional. internacional y también en español Sí, y claro. en nuestra América, ¿no? Y aparte, no sé si no corrígeme Andy, pero Ujú. también se sentía una unión latinoamericana muy Sí, fuerte, ¿no? sí. Lo vamos a ir platicando todo esto porque sí es muy interesante, ¿no? De Ujú. todo esto que estás diciendo. Entonces, aparte del boom editorial y de desarrollo de los temas que vimos, se Ujú. habló sí de una identidad compartida Sí, 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 sí. entre todos los países latinoamericanos, que ya habíamos tenido alguna por ahí, ¿no? Pues cuando nombran a Benito Juárez Benemérito de las Américas, ¿no? Ah, sí, Ujú. claro. Ajá. Y posteriormente, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, el hecho de que existe un panamericanismo, ¿no? Ante el peligro de que fuéramos invadidos por Alemania o por Japón, que Ujú. los norteamericanos, hasta con una película de Disney, te hablan de este concepto de América unida, ¿no? La Ujú. de los tres caballeros, Ah, sí. el gringuito era el Pato Donald, Sí. el brasilero era Pepe Carioca y el mexicano era Pancho Pistola. Ok. Entonces ahí te hablan de este panamericanismo, que después pues, lo sabemos que cuando tuvimos la última invasión de un país europeo en nuestra América Latina, pues los que les dieron el abastecimiento en mil cosas fueron los norteamericanos a los ingleses durante el conflicto de las Malvinas en el 82, y que aunque hubo una respuesta de los países de América Latina a favor de Argentina, bueno, pues Ajá. no pasó más que de aspectos eminentemente de carácter político, ¿no?
que debimos habernos, entre comillas, defendido entre todos. Sin embargo, bueno, regresamos a este concepto de lo que fue el boom. Pero justo lo que Ujú. estoy notando es que llegó a haber o había una unión muy firme en Latinoamérica, pero en un aspecto un poco más político. Faltaba esta unión como de las artes. Eh, O no sé si ya existía. Existía, pero no a nivel De de unificación unificación de y fenómeno. fenómeno. Ok. Sí, es decir, si me preguntas en la música, sí escuchábamos música de otras partes de América Latina, Ah, bueno, sí, ¿no? cierto. Es decir, la fuerza, por ejemplo, que tenía el tango, que tuvo el tango durante una época, Sí, o la música frontillana, ¿no? sí. O el caso de los boleros mexicanos, o sea, sí había estos referentes, grandes compositores, no sé, en Chile, Violeta Parra, Chabuca Grande en el Perú, Ujú. no sé, alguno de los Antonio Carlos Jobim en Brasil, en México Lara, María Grieber, Federico Baena, no sé, tantos compositores. Había este intercambio, pero Ujú. como que no estaba tan firmemente amalgamado, ¿no? Ok. Entonces, esto se da porque en esta década de los años 60 hay un aspecto que influye, ¿no? Que es precisamente la Guerra Fría. La Guerra Fría en donde toda nuestra América se convierte potencialmente en un campo de batalla. Y sobre todo después de lo que había pasado con la Revolución Cubana, que Ujú. es conocida perfectamente su orientación hacia una ideología que iba en contra de la norteamericana. Ok. Entonces, de manera natural hubiera sido exportada, como se intentó hacer, a diferentes países de América Latina, uh-huh, y sin embargo los norteamericanos pues idearon algunas cosas, tanto en lo económico como en lo político, para que no se diera así. Y cuando no estaba totalmente alineado un régimen, pues de alguna manera sabíamos lo que podía pasar. Y en este caso, pues las propias dictaduras militares que había en América Latina, pues eran las que se encargaban precisamente de esto. Ok. Entonces estos años 50, 60, perdón, 60 y 70 tienen esto, ¿no? Los norteamericanos sí ejercían un terrorismo imperial, ¿no? A través de sus sistemas de defensa, el espionaje, el FBI, el Departamento de Estado. Estamos en plena Guerra Fría, ¿no? Donde la amenaza comunista para nuestros países, entre comillas, era muy firme, muy cierta, muy dada, ¿no? Ok. Hay una respuesta, si hay gobiernos nacionalistas que ven por su soberanía nacional contra los intereses que las propias empresas norteamericanas tenían, ¿no? Y que de alguna manera la ejercían, ¿no? Y tenemos algunos países que sus gobiernos elegidos democráticamente fueron derrotados por rebeliones que habían sido o eran financiadas, ¿no? Por Ajá. empresas multinacionales o transnacionales, ¿no? En aquel tiempo en nuestra América había 9 dictaduras militares, más o menos, y los gobiernos Wow. pues no eran tan sólidos. Había un plan que le decían el Ajá. Plan Cóndor, en donde era de alguna manera la intención de que todos los gobiernos fueran precisamente dictaduras militares. Esto estaba muy claro. Inclusive en nuestro país se intentó, pero ¿Y cuál fue el freno? O ¿cuál fue el sea, freno? La misma visión de el general que hubiera podido ser el presidente. ok, Él lo frenó ok. y pues entendió la importancia del país de instituciones y Ajá. no pasó nada, pero para allá íbamos, ¿no? Ahora, sí era un momento en que había una simpatía muy abierta para la revolución cubana, ¿no? Había movimientos guerrilleros en prácticamente toda la América Latina. Camilo Torres en Colombia con la FRAP, Hugo Blanco en el Perú, luego se hicieron Sendero Luminoso, en Uruguay el movimiento guerrillero Tupamaro, entonces, inclusive aquí en nuestro México, ¿no? Luis Ujú. Cabañas, Genaro Vázquez, en fin, Ujú. había estos focos de insurrección, pero esto estaba total y completamente vinculado, ¿no? A llevar una política en contra de lo que habíamos dicho, ¿no? Del terrorismo imperial, Sí, sí, que sí, cuando sí. los gobiernos respondían, pues aquí había una reacción en este sentido, ¿no?
Ahora, esto es en cuanto a lo político. En cuanto a algunas otras cuestiones de carácter de liga con todo el mundo, en los 60s, en 1962, Ujú. pues la Copa de Fútbol en Chile, la séptima Copa de Fútbol Mundial en Chile, que bueno, es poner en el foco de atención del mundo a un país latinoamericano, Latinoamericano, ¿no? sí, claro. Después de esto, bueno, la primera vez que la Olimpiada prácticamente sale de Europa y que viene a América y no a los Estados Unidos, ¿no? La Olimpiada de México, Ah, decimonovena sí, Olimpiada en cierto. 1968. 68, sí, Ujú. claro. Después, en esta misma tesitura, la Copa del Mundo de 1970 aquí en México. Después la Copa del Mundo de Fútbol en Argentina en 1978. Pues esto les daban el escaparate y veían a nuestra América Latina, que sí tenemos que decirlo, ¿no? Tenía un poco de más cohesión que la que se tiene precisamente hoy día, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó, Andy? O sea, ¿en qué momento como que se rompió esa unión tan sólida? O bueno, no sé si lo llegó a hacer. Sí había una unión muy fuerte, ¿no? Yo creo que aquí pudiéramos tener algo de esto si platicamos un poco que, no sé, la moda, ¿no? La moda, las prendas de vestir, Ajá, eran muy vinculadas a nuestros orígenes, ¿no? Los accesorios de que se ponían las mujeres o que utilizábamos, un morral de piel o un morral tejido, en fin, eran de aquí. Hombres y mujeres los usaban. Se usaba ropa de manta, ¿no? Blusas coloridas, todo esto, pero en toda nuestra América. ajá, Y hacía que tuviéramos como que un concepto común, porque identificábamos qué nos dolía a todos. ok. Y de alguna manera yo creo que es de lo que nos sigue doliendo hoy día. Sí, claro, de Ujú, alguna forma, pues nuestra historia es muy ujú. ligada. Sí, por ejemplo, Ujú. beber mate, ¿no? Que pues es muy argentino y que bueno, de repente veías a gente bebiendo mate hasta en la calle con su mate, su copita esa peculiar de mate como con su popote, ¿no? Ok. Y lo veías o que te ibas a las bebidas locales, ¿no? Como el tequila, etcétera. Ujú, Igual las comidas locales, ¿no? ujú. Todavía no estaba tan fuerte el decirte vamos a las pizzas o a la comida japonesa. No, pues era ir a los Ah, tacos, ok. ir a las comidas, y estaba dado, ¿eh? Y estaba dado, comerte una torta, un pan vaso, lo que quieras, estaba dado. O sea, la globalización rompe con mucho lo que vivimos en estas épocas, ¿no? Ujú. No sé esta intención, por ejemplo, decir que estábamos un poco más dados hacia la parte de la izquierda, ¿no? Por que la pesaba demasiado, la pata del imperialismo, ¿no? Esto me parece que ¿Y es te importante, refieres a estábamos más dados a la izquierda como Latinoamérica? como Latinoamérica, sí, independientemente de Mm, nos dolían los gobiernos militares, ok. de ya las dinastías en, no sé, Nicaragua, los Somoza, Stroessner en Paraguay, los que se subían y se bajaban en Argentina o en el Perú, o Pinochet en Chile, o sea, Sí, todo eso, o lo que le pasó a los brasileros, ¿no? También. sí. Bueno, todo eso lo vivíamos y lo sentíamos. Y eso nos orillaba a tener una posición, decíamos, entre comillas, de izquierda, ¿no? Ok. Y tener cierto nivel de conocimientos, ¿no? Sin necesariamente llegar a ser los grandes intelectuales, pero tener un nivel de conocimientos de qué es lo que estaba pasando, qué estaba sucediendo en los otros espacios latinoamericanos, ¿no? El oír música ya, sí, oíamos rock, pero también Ah, oíamos sí. música latinoamericana. Sí, de repente las escuelas universitarias y politécnicas, porque hubo todo un nivel de represión, por ejemplo, el caso de nuestro país, Ujú. que era donde podías oír rock, pues lo entendías y ibas también, pero también había las peñas, donde escuchabas música latinoamericana. Ok. O sea, inclusive muchos rockeros después se volvieron gente que interpretaba música folclórica. Hay que lo platica Fernando Arana en su libro de Guaraches de Ante Azul, un poco el Ajá. fenómeno que se dio. O sea, tú como músico brincabas de A a B porque había que mantenerse, ¿no? Había que sacar algo para comer. Ahora,
esto de la plática de lo que pasaba en diferentes países también me parece que es muy importante, ¿no? Ujú. Porque eso te va dando conciencia. O sea, si sabíamos qué estaba pasando en Chile en la época de Allende, o sabíamos lo que pasaba en Cuba en la época de Fidel, o sabíamos lo que pasaba en, en, en Argentina, ¿no? Ujú. Y éramos como que el receptor normal, al menos en México, Ajá. de todos los que salían, todos estos migrantes que salían por problemas políticos, ¿no? Ah, Aquí en claro. México Sí, sí, sí. tenían un lugar. Y bueno, detalles como que, no sé, países de Centroamérica que tuvieron problemas de golpe, Guatemala, Jacobo Arbenz, se vino a vivir a México. Bueno, el propio Pablo Neruda, que pues ya enfermo, cae Allende, el presidente de la República le dice, véngase usted con nosotros acá, inclusive manda un avión. Sin embargo, las últimas informaciones o las informaciones de los últimos años, Ujú. pues asesinan a Neruda en Chile, ¿no? Sí, Ya no puede venirse para acá. para acá. Entonces lo recibías. Problemas en Argentina, te venías para acá. Problemas en Bolivia, se venían para acá. Problemas en diferentes espacios, se venían para acá. Y por decir, ese cobijo a nuestros países hermanos de Latinoamérica, Ujú. yo creería que sigue siendo algo actual, está presente, o si hay un cambio drástico a Total, lo que se vivía en los 70s y en los 60s. sí, total. Es un cambio drástico de eso, ¿no? Hoy Ujú. día tienes muchos problemas, o sea, Venezuela contra Colombia, ¿no? O Ecuador de repente contra Perú, o lo que hicieron que invadieron tu embajada en Quito, ¿no? Ah, sí, O sí, sea, sí. tantos problemas que si se metió López Obrador a sacar a no sé quién de ahí del Perú y Sí, que que hubo un si, problema con Perú hace entonces sí poco. hay problemas, ¿no? Sí hay Ok. problemas. ¿Y la parte migratoria, Andy, ya estaba fuerte hacia Estados Unidos? La ola No tanto, latinoamericana. no tanto. Sí había, pero no era como la que estamos viviendo hoy. O sea, Ajá. sí estamos viviendo otra América Latina, que inclusive, vuelvo a insistir, lo que nos unía antes, hoy día está muy flojo, ¿no? Pues te podría Claro. unir, por citar un ejemplo, y parecería hasta burdo, ¿no? Que nosotros conocíamos quiénes eran los mejores futbolistas y nos daba orgullo que fueran así. Todo el mundo conocía a Pelé, o del caso mexicano Enrique Borja, ¿no? ¿Y lo sentías tuyo de alguna Sí, forma? claro. Porque ahorita justo, o sea, pues reconocemos, voy a decir algo muy mainstream, pero Messi, pero no es algo que yo pueda como adueñarme. Yo sé que es argentino y no es como que yo diga, nos representa como Latinoamérica. No, pero sí tiene un efecto de representación. Ok. Sí lo tiene, ¿no? De hecho, uno de los poetas populares más especiales que actualmente tenemos, obviamente ubicada en la música, por ejemplo, los Rubén Blades, ¿no? Ajá. Tiene una canción, que se llama El Padre Antonio y su monaguillo Andrés, en donde dice que Andrés el monaguillo se muere sin conocer a Pelé, fue lo primero cuando lo sacó, y después dice ya sin conocer a Messi y a Pelé. O sea, sí lo conoces, Sí, sí te apropias sí. de él, ¿no? Como te apropiaste pues no sé, vuelvo a decir, un boxeador que tuvo un efecto muy especial en su época, Carlos Monzón, argentino, ¿no? Que Ok. todo el mundo conocíamos. Entonces conocíamos a los deportistas. Aquí en México, en el Mundial, lo podías ver, o en la Olimpiada. Ujú. Estaba compitiendo un agente de América Latina y tú como mexicano lo apoyabas igual que a los mexicanos. Y Sí, en pero la... ahorita no es así tal No, cual. no, 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 no no, para no, no. nada. No, porque los sistemas de competencia en los que nos vemos a veces son muy rudos, ¿no? O sea, Sí, sí. de un nivel muy fuerte de agresión, específicamente por la manera en que son enfocados, ¿no? Por ejemplo, cómo traes el fútbol y hasta dónde lo llevas, ¿no? Sí, Y claro. se dan de patadas y se pelean sabroso. No, ya no es lo mismo, no es lo mismo. Ok. Y algo que veíamos del boom y que hay que entenderlo, todos esperábamos la nueva publicación de alguno de los que estaba siendo vanguardia del movimiento. O sea, esperabas la publicación de García Márquez, esperabas la publicación de Carlos Fuentes, esperabas la comunicación quizá de Onetti, no sé,
de todos ellos, la de Sí, Borges, la de Cortázar, ¿no? ¿Qué es lo sí, último que sí, sí, tienen? sí, claro. Y estabas esperando que lo hicieran para poder leer y para poder estar en comunión con ellos. Ujú. Esto era, vuelvo a insistir, fundamental. Claro, tú ves a una persona en latinoamericana en otro país que te ha tocado, Ah, en sí, 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 Europa, sí. y luego chócalas, mi hermano, ¿no? Sí, sí, ahí sí se siente más. Ajá. Y me ha tocado Ajá. también en otros espacios en donde hemos estado trabajando, en otros países, ¿no? Que también, y ¿de dónde eres? Soy de tal, pues yo soy de, pues qué bueno, saludo, pero en Ujú. el otro, en lo que se ve comercialmente a través de los medios, en deporte, ya no es esta misma asimilación que teníamos para con los hermanos latinoamericanos, ¿no? Claro. Sí, Wow. Pues de alguna forma no lo viví, pero es como extrañar algo que quizás nunca vi, no, como una melancolía rara, porque sé que yo no lo viví, pero me lo imagino sí, y no sé si tú lo puedas también como sentir así. sí, claro. Pero en este caso ahorita, ¿cuál es el último trabajo pues no sé, de quién te parece, Es que hay escritores y hay escritores muy buenos y sí, que tienen su... pero no tienen la misma difusión, ¿no? No, ajá, exacto, o sea, tienen como su sector, sus lectores, su nicho, pero, pero que tengan la fuerza que en su momento tuvo Cortázar, Borges, Ujú. pues no está. No, o uno Ajá, vigente de esa época, ¿no? Mario Vargas Llosa. ok, ¿Cuál es su último trabajo? ¿Lo conocemos? no, no con la facilidad que me imagino que en ese No. entonces. Y ya es Ujú. porque decíamos que era un fenómeno editorial, ¿no? Sí, Entonces ya no es el mismo nivel de difusión de los trabajos de ellos. Ahora, en literatura hay que verlo. ujú. 6 Nobel de literatura, Ah, solamente sí, en también. América Latina, 6 Nobel de literatura, y que bueno, solamente entre los premios Nobel de la Paz y los de literatura, tenemos 12 de los 18 Nobel que ha tenido nuestro país, ¿no? Sí. Digo, nuestro continente, Bueno, sí, nuestro ajá, continente, ¿no? la región, sí. Ujú. Entonces, todo eso, para el boom fue importante que nos conociéramos, que hasta, por ejemplo, en las cuestiones de baile, ¿no? Ujú. Este, no era tan común la cumbia, y la cumbia de repente, pues, lo entendiste, ¿no? Que Sí, hay, y que por qué, pues, Colombia y la cumbia esta de Macondo, los 100 años de Macondo, que hablan de la obra de García sí. Márquez, obra colombiana, pues ya la estaban sonando y todo el mundo bailaba eso, ¿no? Andy, ¿la cumbia de dónde es? Colombiana. Es colombiana. Sí, bueno, pues su origen tiene raíces, obviamente, afroamericanas, ¿no? Sí, 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 sí. claro, Ok, pero es colombiana. sí es colombiano. Ok. O bailar ritmos como la rumba, ¿no? Mm, Cubana, ¿no? Los merengues dominicanos, cosas de este tipo. Ya lo ujú. veías, o sea, te inclinabas, ya no era bailar solamente Sí, lo tradicional de las grandes bandas o rock, ¿no? Ya veías otras cosas. Y todo esto era el suelo en donde cada una de las semillas, los escritores, al darnos su trabajo, abonaban a este trabajo, a esta sensación de pertenencia a algo, que insisto, ¿no? Era la primera vez que vanguardiábamos en algo referente a la creación literaria. sí, por completo. Ujú. ¿Y cuál fue como la punta de lanza para el boom latinoamericano? Bueno, ya dijimos que es por la industria editorial y por la Sí, difusión, pero yo creo que uno de los que sonó muchísimo ajá. fue Gabriel García Márquez con Sí, Cien años de ¿verdad? soledad. Ok. Y a partir de ahí como que ya se Ujú. corrió como... En México, Ajá. en América Latina, en España, en Estados Unidos y el resto de Europa también. Ok, perfecto. Y ahí es donde está todo esto. No podemos hablar de un solo, vamos a llamarlo así, un solo escritor, ¿no? Sino que cada uno de los países inclusive va teniendo esta, vamos a llamarla así,
va teniendo los temas y sus orígenes, ¿no? Ok. ¿Cómo se desarrolló la literatura, por ejemplo, en Argentina? ¿Cuál es el cambio, ¿no? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la evolución? ¿Cómo se desarrolló en Uruguay, que también tiene su sistema o sus puntos? ¿Cómo se desarrolló en Chile? ¿Cómo se desarrolló aquí en México? Y Claro. así tenemos a estos grandes escritores que van soportando lo que después utilizan los otros escritores para el desarrollo. Ahora, por ejemplo, en este caso, ¿no? El trabajar mitos y leyendas, historias de cada una de las regiones, Ujú. o hablar de cultura precolombina en sus escritos, hablar de historias, decíamos, regionales, o hablar y caracterizar eventos sociales, políticos, inclusive económicos, ¿no? O la descripción del paisajismo de nuestra América Latina tan vasto, ¿no? Y los tipos de personajes, el común de la gente en las sociedades urbanas, en las Ujú. sociedades rurales, ¿no? Esto es lo que vemos. Y de tal manera esto rompía, ¿no? La manera normal en que se daba la literatura en otros países de diferente tipo de lengua, ¿no? Claro. Y llegamos a algo que es muy característico del boom, ¿no? Que es precisamente el realismo mágico. De mis géneros favoritos, Ajá. Andy, sí, claro. Y para nosotros el realismo mágico es la cotidianeidad, Sí, 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 en sí. donde hasta nos vemos así medio exóticos, ¿no? De que pase una cosa tan especial Sí. y que para nosotros sea normal que pase, ¿no? Y yo creo que es la combinación perfecta o la parte híbrida ideal de lo que somos con el reflejo histórico de nuestras culturas prehispánicas, Ujú. quizás un ejemplo, cierta influencia con este misticismo y todo, Sí, y que llega después la cultura occidental, ¿no? sí, Entonces todo eso va como que adaptándose y siento que solo aquí pudo haber nacido realmente lo que conocemos bien como realismo mágico. sí. Sí. Aquí hay un detalle que me haces que engancha algo que tiene que ser conocido. Ujú. Con las polémicas estas de que si nos deben algo, que si les debemos y que si no piden perdón. Sí. Hay que decirlo, ¿eh? Cuando llegan de Europa al proceso de conquista, llevan una serie de ventajas, traen una serie de ventajas que no solamente se dan desde el punto de vista económico, material, ¿no? Es- Eu- Eurasia y África desde siempre se conocieron y desde siempre Mm, tuvieron intercambios, interacción. interacción, Claro. intercambios, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces ellos tenían una manera de ver, de sentir, de hacer. Y obviamente el desarrollo tecnológico y esta posibilidad de que tuvieran influencia unos de otros, pues les daba otra posición diferente a la nuestra. Y lo que se hizo aquí por parte de nuestros pueblos originarios era eso, cosas originales. Sí, Y no exacto. había este concepto de intercambio. O sea, no le copiaste la forma de sembrar o de construir o de hacer los asiáticos con los africanos y los africanos con los Con los europeos, ¿no? europeos. No, No copiaste nada. Todo lo hiciste tú, de aquí nació. sí, De aquí nació, de la cabeza de nuestros abuelos nació todo eso, ¿no? sí, es cierto. Entonces, pues, la forma tan dura en la que es la conquista, ¿no? Y la imposición del modo de pensar y de sentir y de concebir a tus deidades, pues rompe. Y Claro. sin embargo, como hemos visto, pues no terminan de romper todo, ¿no? Y que hay muchísimas cosas que siguen manteniendo como nuestros ancestros lo hicieron, ¿no? Ujú, Y justo si hablamos de esa resistencia que actualmente es muy vasta y se valora mucho y tiene mucho para dar, ujú. me imagino si no se hubiera como mermado toda esta zona que, bueno, más bien todo este espacio que seguro se quedó olvidado, se perdió en la memoria, pues ¿cuánto nos quedó? O sea, ¿que fue el 10% quizás de lo mejor todo lo que ellos habían construido de forma original? Es muy difícil decir. O algo así. Bueno, el punto es que siento que es Ujú, muy poco para lo mejor lo que había y ujú. aún así tenemos bastante. Sí, sí, Entonces no me imagino la dimensión de realidad tan distinta en la que ellos vivían ujú, y que se perdió muchísima parte. sí, 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 sí. Ujú. Y para ellos el destruir todo el acervo cultural, no importaba porque era pagano, ¿no?
Sí, claro. El marcar a un hombre para ponerle un título de propiedad a alguien, pues no importaba, ¿no? O el hacer lo que hicieron no importaba, ¿no? Sí. Inclusive, ¿no? El que no controlaban, teniendo entre comillas la parte médica para controlar una epidemia de X, de Y o de Z, Ujú. no lo hacía, ¿no? ¿Cuántos millones de muertos no hubo por las enfermedades que trajeron, ¿no? Claro. Y que nosotros biológicamente estábamos inferiores a ellos en el sentido de que no habíamos desarrollado los anticuerpos como para controlar las enfermedades. Sí, Por es eso se cierto. dieron, se extendieron y olvídate, ¿no? Sí. Y no se vio un esfuerzo como para controlar, ¿no? Sí, claro. Que imagino que esa parte, además de que no había la tecnología, yo me imagino que ellos lo vieron como ventaja, ¿no? ¿O qué habrá Pues sido? no porque, no precisamente como ventaja, porque quién iba a trabajar si se están muriendo, pues los que Ah, trabajan. bueno, sí es cierto. Pero bueno, ahí va. Ajá. Otra de las cosas que decíamos, ¿no? Sí. Del resultado que decías de ¿qué sustituye a eso que fue tan especial para nosotros? Ujú. Pues lo sustituye la globalización. Sin embargo, hay algo que me parece que es importante decir, y es que entre nosotros, entre nuestros pueblos de la América Latina, todavía hay muchas cosas que nos tenemos que platicar, que Sí. nos tenemos que intercambiar, que nos tenemos que decir. Quizá tendría que decir que hasta nos tendríamos que perdonar, ¿verdad? Wow, sí, qué Ujú. importante. Y que bueno, eso te hace como que diferente, ¿no? Ujú. Para que esto no se dé, este no puedo decir, tratar de sacar de raíz la relación que tenemos entre latinoamericanos, ¿no? Sí, Es sí, decir, el sí, sí. poder volver a hablar bien. Oye, que invadieron la embajada allá en Ecuador, ¿por qué no hables sácale la lengua a un ecuatoriano? Pues no. Ujú. Pero lo que políticamente está hecho por mil cosas, no está desde el punto de vista hecho por agresiones con el pueblo, ¿no? Ujú. Entonces todo esto como que tendríamos que platicarlo más con los chilenos, con los ecuatorianos, con los peruanos, con los brasileros, con los argentinos, con todos, con los nicaragüenses, con los venezolanos, con los cubanos, ¿no? Sí, Con todos. O sea, tenemos muchas cosas que decirnos. Porque al final te das cuenta cuando estás fuera pues que somos iguales, ¿no? sí, Que somos iguales. O sea, que el dolor es el mismo dolor. Sí podría decir que el adversario es el mismo adversario. sí. Y si no es el mismo como tal, son adversarios que se parecen mucho. Exacto. Ujú. Ahí está. Por Wow. eso lo que te decía pues no sé, el del cómo te vestías, qué oías, qué bailabas, cuáles eran tus temas y que fueras a Sí. comprar un libro. Y además comprabas el libro, yo recuerdo mucho, los que tenían lana, pues lo compraban. Y Ujú. luego cuando lo acabas de leer, me lo pasas, pues sí, sí sale. Y sí, nos pasábamos los libros y sí, había Andy, ¿sí intercambios, ¿no? prestabas tus libros Sí, y te los regresaban? sí, claro. Sí, Alguno que otro no, obviamente. me imagino. Sí, Pero en términos generales, sí. ok. Esto era lo bonito, pues. O sea, que se Sí. hacía común este conocimiento, ¿no? Y Ujú. lo mismo en la cantada. No sé, así como hablamos de que todo el mundo conocía a Pelé, ¿no? O que conocía a Enrique Borja y todos los demás, el escuchar música de la época, no sé, a Oscar Chávez, a los folcloristas, a Violeta Parra, Inti Limani, Ujú. Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Incataqui, Ali Primera y los Guaraguao, con una extraordinaria canción que se llama Los Techos de Cartón, ¿no? Ok. A ver si luego platicamos un poco Sí, de sí, sí, su sí. lírica, ¿no? Este, a Mercedes Sosa, a Incataqui decíamos, o escuchar a la nueva trova cubana, ¿no? A Silvio y a Pablo Milanés en su momento, a Daniel Biglietti, me acuerdo de este uruguayo, la Camerata Punta del Este, a otro gran cantor popular, Alfredo Citarrosa, a los Calchaquís, Yalva, a tantos grupos, ¿no? Ajá. Oír el Cóndor Pasa con sus quenas, ¿no? Extraordinario, ¿no? O sea, te prendía, ¿no? Y bueno, en este caso a los que éramos universitarios, específicamente de la UNAM, ¿no?
el hecho de tener en tu escudo el mapa en que empieza en México y termina Ah, en la sí. Patagonia, pues te sentías, oías el cóndor pasa y vibrabas, ¿no? O sea, vibrabas, sin Ok. rollo. Y vuelvo a decir, ¿no? ¿Qué bailabas? ¿Qué comías? ¿Cuál era tu idea de hacia dónde teníamos que ir, ¿no? Ujú. Ahí está. Ahora sí, vamos a platicar de literatura de autores, ¿te parece? Claro que sí, Andy. Bueno, decíamos de las bases de esto, ¿no? O sea, ¿cómo no recordar las bases de la literatura argentina, específicamente con el gaucho Martín Fierro, ¿no? De José Hernández, que de ahí pues viene vamos a llamarlo así, para mí, un despliegue, ¿no? De obras interesantes, ¿no? Eh, Ellos parten de aparentemente dos grupos, ¿no? El grupo Florida y el grupo Boedo, en el siglo XX, ¿no? Donde está Jorge Luis Borges, Roberto Artl, Adolfo Bioy, Ernesto Sabato, Silvina Ocampo, ¿no? Todos ellos que fueron los que fueron marcando esta base que después, ¿no? Se convierten en los escritores del boom, específicamente con quién te parece, con Rayuela de Cortázar. Claro que sí, Ernesto Cortázar. Julio Julio Cortázar. Cortázar. Ay, Sí, 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 se me fue sí. por Ernesto y pensé el Che Guevara, pero no, No, por está Julio bien. Cortázar, ¿no? Sí, En Chile, Vicente Huidobro, Enrique Lin, Gabriela Mistral, ¿no? Gabriel sí, Mistral que claro. estuvo aquí con nosotros en México, Pablo Neruda, Nicanor Parra, Pablo Roca, en fin, del Perú, bueno, Pedro Abraham eh, Valdelomar Pinto, y a mí me gusta más en su poesía César Vallejo, ¿no? Ay, sí, Y José claro. María Eguren, ¿no? Que son los que dan este planteamiento para el despegue de la literatura que viene para el boom. Ujú. En el caso de nosotros, en la literatura mexicana, bueno, hay que decirlo porque también participa en los espacios por su tiempo de creación literaria. Bueno, pues tenemos a Octavio Paz, ¿no? Sí, Y bueno, es de alguna forma fundamental para nosotros dos obras, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, de Juan de Rulfo. Juan Rulfo, ¿no? El grandísimo Juan Rulfo. Ujú. Y ya en la época del boom, bueno, Ujú. hablar de la muerte de Artemio Cruz, tenemos que hablar de Aura, ¿no? Sí, Tenemos que hablar de las batallas en el desierto, que son más o menos de esta época. Sin embargo, bueno, también el trabajo femenino que forman parte de este momento, bueno, hablar de Elena Garro, claro. hablar de Rosario Castellanos, hablar de Elena Poniatowska, ¿no? Que todo Sí, esto se da, ¿no? Y bueno, decíamos como hombres Carlos Fuentes, pero ¿qué me platicas también de la participación de las mujeres? Aunque para América Latina en este boom no hay tantas, ¿no? Yo creo que sí, no. más localizado aquí en nuestro México, hablar de Elena Garro, de Elena Poniatowska, sí, de Elena Poniatowska, hablar de Rosario Rosario Castellanos, ¿no? Que Castellanos. también Sí, despegan bien. Y en el caso cubano, pues hablar de Nicolás Guillén, de Alejo Carpentier, para después de despegar, ¿no? En este gran boom. ujú. Pero de todos ellos, bueno, sacar las obras que fueron fundamentales, ¿no? Para que la literatura latinoamericana se leyera y fuera un producto de calidad de exportación a, a Europa, ¿no? Ujú. En el caso de Uruguay, hablar, pues no sé, de Benedetti, de Villarino, de Carlos Martínez Moreno, de Ángel Rama, ¿no? Y ya en términos más cercanos a esta época, que también forman parte, bueno, hay algunos que conocemos muy bien, como Eduardo Galeano, ¿no? Que al escribir el ensayo está trabajando de una Sí, manera muy especial el sentimiento latinoamericano. Ricardo Prieto, Dino Armas, ¿no? Entre otros. Son parte de lo que podemos decir, ¿no? que se construyó en ese Que, momento, ese bagaje cultural que, pues de alguna sí, forma, todos los mencionados no solo tienen una o dos obras notables, suelen tener ujú, más. sí, más. Y durante mucho tiempo forman ahí, ¿no? Y Ujú. bueno, hablar de las personas que obtuvieron el Nobel
para nuestra América Latina, ¿no? Sí. La primera, Gabriela Mistral, ¿no? Sí. Que en 1945 le dan el Nobel. Miguel Ángel Asturias de Guatemala se le dan en el 67, si mal no recuerdo. Sí, 67. Gabriel García Márquez en el 82. Luego tenemos a Octavio Paz en el 90 y en el 2010 a Mario Vargas Llosa, ¿no? Y todos tienen que ver con este proceso del boom latinoamericano. Y nos faltó Neruda en el 71. Sí, Pablo Neruda en el 71. Sí, se me fue. Pablo Neruda en el 71. Ajá. Y algunos otros que debieron haber ganado el Nobel, sin embargo, pues no nos alcanzó. Alfonso Reyes, Claro. César Vallejo, Jorge Luis Borges. Que el primerito al que le daría el Nobel, si estuviera en mis manos. Ajá. Sí. Juan Carlos Onetti y pues yo diría que también hasta Carlos Fuentes. Sí, claro, ¿no? que sí, Carlos Fuentes también. Uh-huh. Uh-huh. Y es nuestra literatura. Hablamos un poco del boom. ¿Quieres que hablemos un poquito más específicamente de él o quieres que veamos algo de poesía? Pues veníamos con la inspiración de la poesía, si quieres. Y más que mencionaste a César Vallejo, que yo podría decir que yo creo que es mi poeta favorito. César Vallejo, difícil, sí. complicado. Sí, a veces hay que leerlo con el diccionario a un lado, pero te das cuenta del nivel que traía, ¿no? Sí. Igual, pues, de hecho, una de mis palabras favoritas es trilce. Trilce. Uh-huh. Que me acuerdo perfectamente bien cuando lo estudiamos en la carrera, Ajá. que es en la hibridación entre triste y dulce. Algo que es trilce. Triste y dulce. Y dulce. Ajá. Sí, son ¿cuántos poemas? Híjole, como 100 más o menos. Sí, me acuerdo muy bien del poemario. Del poemario que teníamos con él, sí. Y bueno, te decía de poesías, ¿no? De un poco de lo que se sentía. Hay una de Neruda que se llama Los enemigos. ¿Quieres leerla, Frida? Claro que sí, Andy. Un fragmento, si quieres, ¿no? Perfecto. Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora. Ellos mandaron el acervo exterminio. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba, un pueblo por deber y por amor reunido. Y la delegada niña cayó con su bandera, y el joven sonriente rodó a su lado herido. Y el estupor del pueblo vio caer a los muertos, con furia y con dolor. Entonces, en el sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre, para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Por esos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Y luego dice, para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el que dio la orden de agonía, pido castigo. Y ahí sigue, ¿no? Ahí sigue, sí. Uh-huh. Para los que defendieron este crimen, pido castigo. Ajá. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre. Pido castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en su casa tranquilos. Los quiero ver aquí juzgados, en esta plaza, en este sitio. Quiero castigo. Uh-huh. Y es que sí duele, o sea, uh-huh. No sé, como que conmueve mucho porque sabes que es un sentimiento que compartimos históricamente toda Latinoamérica. Uh-huh, uh-huh. Esto específicamente se da por los sucesos del golpe, ¿no? Sí. Del golpe de Estado en Chile. Sí. Pero ve lo que lo dice y cómo lo maneja Pablo Neruda. Claro. De ahí la onda que le dicen, vente para México, ¿no? Aquí le puedes seguir y pues ya uh-huh. Te llamabas. Wow. ¿Te acuerdas que te dije de Ali Primera? Pero ese no lo traje. Los techos de cartón. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando los pasos, por el peso del sufrir. Mira que es mucho el sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada,
abajo está la ciudad, y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. ¿Qué te parece? Sí, Y claro. ese era un canto que obviamente todo el mundo Conocía. conocía. Todo el mundo conocía. Y ante esto hay una poesía también de Mario Benedetti que se llama Te quiero, y dice más o menos así: tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Wow. ¿Qué te parece? Sí. Era parte de este sentimiento que te decía, porque te hicieron de izquierda, ¿no? Todo esto tiene que ver ante la injusticia, ante una bola de cosas. Entonces, allí estabas, ¿no? Pensando que toda Latinoamérica, porque esto lo conoció toda Latinoamérica, allí estábamos todos juntos, ¿no? Sí, claro. Y también pienso mucho en el contexto hasta tecnológico. Tenías el tiempo de apreciar las cosas de una forma más lenta. O sea, no tenías esta urgencia que nos presiona actualmente de la inmediatez, de que te llegue información, la ves rápido, la recibes, medio la absorbes, lo que puedas entender, y siguiente información, y siguiente información. Y veo que aquí todo lo que estamos leyendo y así, te pide y te solicita que no solo le pongas una atención inmediata, sino que la profundices más. Y es algo que yo creo que se valoraba más en esa época, y que ahorita es algo que casi es imposible con tanta información que nos rodea, ¿no? Es cierto. Sí. Pero además de que hay toda una intención de arrancarte de raíz esto, que es Claro, tuyo. sí, claro. Y pues sí es imposible no conmoverte o no sentir que toca tus fibras sensibles, cositas que ahí están, y que empiezas a leer, que empiezas a escuchar cómo los demás expresan algo que tú también lo ves como cercano, y pues nace la empatía. Sí, sí. Pues aquí está Perfecto, parte del Andy. boom. Claro. No dijimos mucho quizá de todas las obras, ¿no? Pero sí de este fenómeno, ¿no? Tan especial. Sí. Y pues es el que me tocó sentir, me tocó vivir, ¿no? Era cuando decían que el hermano mayor de América Latina era México. Era México, sí, eso se extraña, porque quizás hay después ya como un recelo un poco raro con México a veces, ¿no? Sí, como, claro. No sé. No de dominio, sino precisamente de que en los otros espacios, donde aparentemente hay una competencia, hay un celo y hay un golpe, ¿no? Claro. Pero vuelvo a insistir, mucho de eso está condicionado, ¿no? Por la manera en que tienen que vender una competición deportiva, ¿no? Claro, sí. Sí, esto suena mucho por ahí cuando están las eliminatorias para el Mundial de Fútbol, ¿no? Dice, al Mundial no vamos, pero a México le ganamos, ¿no? Como si fuera ese realmente nuestro problema, ¿no? Sí, nunca había escuchado esa frase, Sí, pero... sí. Ajá. Entonces de ahí sale, pues cómo van a salir bien, ¿no? Cómo nos van a ganar y cómo si nosotros somos... Y todo lo que tenemos en común, que podemos resolver de las problemáticas, que nos tenemos que contar, que nos tenemos que comunicar, que sentir, ¿no? Sí. Esas se van perdiendo. Sí, claro, y lo he notado muchísimo en burlas en redes sociales de ya ganamos, no sé, cualquier cosita como lo que dijiste. Sí, es algo muy evidente, está ahí, que es una competencia, ¿no? Pero te vuelvo a decir, la condicionan de que sea así. Sí. Pero también los otros dicen, no, échale así, diles esto y diles el otro, porque hay que vender. El producto es ¿no? Y no puede ser más que en cosas que están generadas con toda esa intención, ¿no? Por citar un ejemplo, ¿no? Y esto pasa. ¿Por qué el Mundial del Fútbol es privado, no? Y te achacan como si fuera realmente una competición del pueblo, ¿no? Sí. Y pues no. De la Olimpiada, bueno, tiene sus detalles, pero de alguna manera va por ahí, ¿no? También puede ir por ahí. Sí. Que es una cosa que no es así. O sea, ¿dónde están las identidades nuestras? ¿En dónde están nuestras raíces? Ahí es donde tendríamos que
trabajar más, abonar Claro, más para que haya más fruto. Y claro. vuelvo, y parece cantaleta, pero ahí va. Eh, la gente de nuestra Latinoamérica, y puedes hacerla extensiva a otros espacios, Ujú, tenemos mucho que contarnos, tenemos mucho que platicarnos, tenemos mucho que sentir, ujú. que reflexionar, ¿no? Para trabajar y inclusive superar muchos problemas que podemos tener. Sí, sí, es completamente cierto. Y pues ojalá este como mensaje o esta empatía, Ujú. pues nosotros podamos ser como ese granito de arena que ayuda a que se vuelva a expandir. ¿Sí? Y así de clarito, ¿eh? Sí Sí, son nuestros hermanos, ¿eh? sí, 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 sí. Sí, Y se siente sí bien son bonito nuestros cuando sí hermanos. se reconoce. Sí, Sí se siente muy padre. sí, sí. Cuando ves que hay otro latinoamericano que sí siente un aprecio por ti y Ujú. que sientes eso, pues lo he vivido y se agradece. Sí, como no. Sí, Yo también he trabajado con argentinos, con sí. Los chilenos, chilenos son increíbles, sí, sí. con peruanos, con hondureños, con salvadoreños, ¿no? Y Ujú. uruguayos, ¿no? Y sí, es otra cosa. Y hay gente que lo hace, vuelvo a insistir. Hay gente que sí tiene bien marcado esto. Sí, Y de ahí identificamos realmente cuáles son nuestros problemas y cuáles son sus orígenes. Bien, efectivamente, Andy. ok. El boom latinoamericano, lo que puedan leer acerca de él, pues podemos empezar Y con 100 años de soledad, desde ahí desde ahí. y para adelante. Y pues ya es un trabajo interesante. Sí, cómo no. Muy, muy interesante. Entonces, prácticamente sí duró la década. Sí, más. Yo ¿Un ya poquito dicen más? 60, 70, yo digo que un poco Un más. poco más, ok. Sí, 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 sí. Perfecto, Andy. Muy bien. No, pues Frida, anuncios anuncios parroquiales. Claro que sí, Andy. Pues recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok como @Andy Javier Correa. También recuerden que pueden comprar o adquirir su ejemplar de El libro El cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos. En la caja de descripción dejamos las indicaciones para poder sellarlos con su compra, para que nos puedan apoyar y seguir con estos bellos proyectos. Igualmente les pedimos que ojalá gusten suscribirse, darle campanita, seguirnos de cerca, dejarnos algún comentario, alguna idea sobre algún episodio que deseen escuchar. Y recuerden que estamos todos los jueves a las 10:30 de la mañana, completamente en vivo. Los vemos en YouTube y en Facebook. Muy bien. Perfecto, Andy. Gracias, Frida. Pues muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.